El hombre acusado de violar y asesinar a la pequeña Anne Pham en el 1982 está de vuelta en el condado de Monterrey. Verónica Macías estuvo en la corte y nos cuenta los detalles del caso. A Robert Lanoue le negaron la libertad hoy aquí en la corte de Monterey County y se mantendrá en la cárcel enfrentando cargos de asesinato. Lo acusan de agredir sexualmente a la niña pequeña Annie Pham en 1982. La voz de Lanoue era débil cuando respondió al juez y le negaron la libertad bajo fianza, ya que el hombre de 60 años está acusado de un delito capital. Pasaron 40 años desde que descubrieron lo que le pasó a Annie Pham, de solo 5 años, de la ciudad de Seaside. La niña fue secuestrada en su camino a la escuela, la primaria de Highland. Su familia estuvo esperando todos estos años para una respuesta y quiere su privacidad. Oficiales dicen que es gracias a la ciencia que tienen un arresto. Por lo tanto, Lanoue dice que no es culpable. Regresará aquí a la corte el 18 de agosto, reportando de la corte de Monterey. Verónica Macías, Telemundo 23.